Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Luis Enrique Ferrer, exprisionero cubano y representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior. Muy buenos días, ya buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Buenas tardes para ustedes ahí en el estudio y para toda la audiencia en América completa. ¿Qué dice, qué siente la disidencia cubana al ver este apretón de manos entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y Raúl Castro, cuando paralelo a esto se estaban presentando ataques contra los disidentes, incluso allí en Panamá, y cuando continúa la represión en territorio cubano? Bueno, lo más breve posible, esto tiene varias lecturas. Una de ellas es que el presidente Barack Obama y su administración están tratando de tenderle una mano a la dictadura de los hermanos Castro con la mejor intención del mundo, tratando de que esa dictadura se dé cuenta que hay que pasar las etapas que ya han vivido, que hay que dejar atrás toda la etapa esta de confrontación y problemas y tratar de avanzar para el bien de ambos pueblos. En este caso, restablecer las relaciones, pero no solamente eso, también están dialogando sobre otros temas que la administración Obama tiene la mejor intención. Desgraciadamente el régimen cubano nunca la ha tenido y va a ser un poco más de lo mismo, como mismo hicieron con Jimmy Carter, como mismo hicieron con Bill Clinton, que cuando le conviene aflojan y buscan negociar y cuando le convienen aprietan. Y en el caso de Bill Clinton le derribaron las avionetas de hermanos al rescate para obligarlo a firmar la ley Helms-Burton, porque en ese momento lo que querían era que le apretaran el embargo. Ahora en estos momentos, por la crisis económica que están viviendo, por la insostenibilidad de la mantención de Venezuela, la disminución de los barriles de petróleo que iban hacia Cuba y muchos otros factores internacionales, están jugando al buen amigo, a la buena gente, tratando de vender una imagen de reformista, en este caso Raúl Castro, en aquella época era Fidel Castro, para aprovecharse y sacar un poco de beneficio económico a los créditos estadounidenses y a muchas otras cosas y la inversión estadounidense que puede darle muy buen fruto. ¿Qué pasa con esto? Tiene varias lecturas. Una de ellas es buena, que el presidente norteamericano le esté quitando la justificación que siempre han tenido los Castro para venderle al mundo de que es un problema Cuba-Estados Unidos. Ahora, con esta actitud del presidente Obama, está dejando en claro que los problemas que surjan en el futuro en Cuba es un problema gobierno-pueblo cubano, que el gobierno estadounidense o el pueblo estadounidense no tiene nada que ver con esto. Y de cierta forma nos pasa un poco el balón al terreno de los cubanos, tanto a los defensores de los derechos humanos, las personas que queremos ver una Cuba libre y con respeto a todos los derechos que hoy en día son violados, y también al régimen que se va a ver un poco más obligado a dar otro rostro. Pero en medio de todo esto el régimen está jugando dos cartas. Una, negociar con Obama, y otra, seguir vendiendo la imagen de que no va a negociar con la oposición. Es decir, reconozco a Obama como un interlocutor válido, a la oposición cubana no. A la oposición cubana el mensaje que dejaron claro en la misma cumbre, en un país democrático, en un evento regional, fue que los fanáticos del régimen, en este caso los agentes de seguridad del Estado metidos ahí en Panamá y muchos simpatizantes de ellos, tanto cubanos, gente mandada desde Cuba, como tal vez algunos latinoamericanos a la extrema izquierda, es que no va a haber tolerancia de ningún tipo con la oposición. Es decir, en Cuba nada va a cambiar acorde al cambio que está habiendo con la relación Cuba-Estados Unidos. Y quiero transmitir entonces un mensaje. Esto deja en claro para todos los hermanos latinoamericanos, incluso los que son de la izquierda, que el problema de Cuba es un problema entre cubanos y el problema de Cuba lo podemos y lo debemos resolver los cubanos. Pero para poder resolverlo, y queremos también el apoyo de estos hermanos de izquierda de Latinoamérica, es a través del diálogo, que todas las voces, que todos los cubanos tengan el mismo derecho a hablar. ¿Quién se niega a dialogar? El régimen cubano, que lo demuestra hasta en Panamá, que el único diálogo que ellos aceptan es la fuerza bruta, la represión, el boicotear las actividades donde ellos creen que no van a tener fuerza suficiente o no van a tener argumento para salir victoriosos, y entonces boicotean, agreden e intimidan. Ese es el lenguaje del régimen. El lenguaje nuestro es amor y paz, y queremos que todos los cubanos tengan el mismo derecho y las mismas libertades. La administración de Obama ha dicho que apuesta por el empoderamiento de la ciudadanía, de los cubanos. Es más o menos lo que usted está tratando de decirnos. Sin embargo, ¿es la vía para restablecer la democracia, el sistema democrático en la isla, o qué se necesita? Se necesitan muchas cosas. Debemos recordar que un sistema totalitario que lo controla absolutamente todo, desde la economía hasta muchas veces con qué bombillas alumbra un ciudadano en su propia casa, no es tan fácil de cambiar como un sistema autoritario, cuando es un dictador que controla ciertas partes del poder, principalmente la rama política, pero la rama económica y la sociedad tiene ciertas libertades. En este último sistema es fácil que la ciudadanía se empodere
y logre los cambios que se necesitan, aun cuando hay brutalidad, asesinato y hasta desapariciones. En el primer sistema, en el totalitario, que es el que tenemos en Cuba, es mucho más complicado porque el ciudadano está totalmente dividido, atomizado y no tiene absolutamente ningún tipo de libertad, de derecho, de respeto a ningún tipo de institución, es decir, no existe nada de lo que es sociedad civil y es más difícil estructurarla porque los órganos de inteligencia se encargan de seguir dividiendo, saboteando e intimidando, incluso encarcelando y hasta asesinando a las personas que están despuntando como líderes o que ya tienen muchos seguidores y una organización consolidada. Por lo tanto, se hace mucho más difícil. Para eso se necesita el esfuerzo, el sacrificio, la inteligencia del pueblo cubano, ese pueblo que ya está cansado en un 70, 80, 90% de lo que está viviendo hace mucho tiempo, y también se necesita la solidaridad internacional, la solidaridad del gobierno norteamericano, la solidaridad de los gobiernos latinoamericanos, la solidaridad de los gobiernos europeos, del Asia, del África, de cualquier país del mundo donde se ame y se respete la libertad y los derechos. Necesitamos que nos ofrezcan esa solidaridad. Por desgracia, muchas veces no es así. Gobiernos democráticos, por temor a tener un problema bastante complicado con los hermanos Castro, que no solamente actúan dentro de sus países, sino también en otros muchos, terminan siendo neutrales y no se necesita neutralidad. Si los buenos se callan, los malos ganan la pelea. Así decimos en Cuba popularmente. Por lo tanto, los buenos, las personas que están en el bando democrático, deben ser más solidarios y también alzar sus voces, no como una especie de intervención en los asuntos cubanos, sino como solidaridad con la víctima, que es el pueblo cubano, no con el gobierno, con la dictadura, que es la que se encarga de victimizar a ese pueblo y de oprimirlo. Muchísimas gracias por su análisis, Luis Enrique Ferrer, exprisionero cubano y además representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior. Gracias por habernos atendido desde Miami, Florida. Gracias a usted. Un excelente día para todos. Igualmente para usted.